Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a trabajar sobre los trastornos de aprendizaje. Los trastornos de aprendizaje son problemas que afectan a la capacidad del niño de recibir, procesar, analizar o almacenar la información, los cuales pueden causar dificultades para leer, escribir, deletrear o resolver problemas matemáticos. Dentro de nuestra sociedad nos encontramos en varias ocasiones con estudiantes que presentan dificultades al momento de recibir información y esta misma procesarla y también analizar y almacenar la información. Cuando nosotros definimos qué son los trastornos del aprendizaje, debemos considerar que cada estudiante aprende a su ritmo. Cada uno tiene su ritmo propio, cada uno tiene sus habilidades más potenciadas y cada uno asimila los aprendizajes de forma diferente. Dentro del aula nos vamos a encontrar con diferentes tipos de niños. Tenemos los niños brillantes, los cuales aprenden y asimilan los conceptos rápidamente y con mucha facilidad. Aprenden al ritmo esperado. Y también tenemos los alumnos que tienen dificultades que son típicas. Por ejemplo, son los niños que aprenden y asimilan los conceptos o aprender y asimilar conceptos les supone una mayor dificultad que a los demás. Pero con un mínimo esfuerzo suplementario, estos alumnos y todos los alumnos llegan a superarlo sin problemas. O sea, dentro del aula sabemos que tenemos diversidad de estudiantes. Todos los estudiantes son capaces de aprender, pero aprenden de diferentes maneras. Existen diferentes metodologías para que ellos puedan aprender y así potenciar sus capacidades. Algunos de los síntomas de los trastornos del aprendizaje son, primeramente, la dificultad para distinguir entre derecha e izquierda, invertir las letras, palabras o números después del primero o segundo grado, dificultad para reconocer patrones o clasificar objetos por su tamaño o forma, dificultad para atender y seguir instrucciones o mantenerse organizado, dificultad para recordar lo que se le acaba de decir o lo que se le acaba de leer, falta de coordinación al moverse, dificultad para realizar tareas con las manos, tales como escribir, cortar o dibujar, y dificultad para entender el concepto del tiempo. Estos son algunos síntomas que presentan aquellos estudiantes que pueden tener un trastorno o más de un trastorno del aprendizaje. Por lo tanto, nosotros como miembros de la comunidad educativa debemos estar atentos a todas las actitudes que presenta cada uno de nuestros estudiantes. Estas actitudes deben ser repetitivas en un tiempo menor a 6 meses. Dentro de los trastornos del aprendizaje, muchas veces nos podemos preguntar cuáles son las causas. ¿Cuáles son las causas de las dificultades del aprendizaje? ¿Por qué el estudiante presenta inversión de las letras? ¿Por qué el estudiante no recibe la información de forma correcta? Tenemos dos causas principales. La primera causa son factores intrínsecos al desarrollo del niño y la segunda causa, los factores externos de la situación de enseñanza y aprendizaje. Vamos a analizar cada uno de los factores. El primer factor, decíamos que era factor intrínseco del desarrollo del niño. Eh, Estos factores son desviaciones leves, estado del cerebro asténico, deficiencias sensoriales y del lenguaje que son leves, alteraciones emocionales transitorias, inmadurez afectiva, depravación psíquica, desviaciones graves o manifiestas, deficiencias sensoriales y del lenguaje grave, retraso mental y trastornos de la conducta. Estas son las características del primer factor de las posibles causas de un trastorno del aprendizaje, que son factores que están dentro del estudiante. Son factores a nivel cognitivo, son factores eh, a nivel emocional y también a nivel psíquico. El segundo factor que puede ser una causa del trastorno de aprendizaje son los factores externos, o sea, inadecuada organización del proceso docente educativo. Cuando existe una mala organización dentro de la comunidad educativa, esto también va a afectar al estudiante, ya que se va a producir una confusión
dentro de su proceso. Ausentismo escolar. Si el estudiante no asiste regularmente a la escuela, va a quedar atrasado en los contenidos y así le va a costar un poco más poder asimilar la información. Abandono social y pedagógico. Cuando el estudiante sufre un abandono social, le repercute de forma negativa en lo que es el aprendizaje. Existen diferentes clasificaciones de los principales trastornos del aprendizaje. Los trastornos del aprendizaje presentan una amplia clasificación inicial en dos grandes grupos. Primero, el de los niños disléxicos. Cuando hablamos de niños disléxicos, es el grupo más numeroso y engloba a aquellos niños que tienen necesidades referidas a la lectura, la escritura o problemas en la secuenciación, que incluye el deletreo o las dificultades para las secuencias automáticas. Por ejemplo, los días de la semana, la lectura de la hora. Ese es el primer grupo de la clasificación de los trastornos del aprendizaje. El segundo grupo es de los niños con problemas para la adquisición de habilidades no verbales o procedimentales, como las matemáticas, la resolución de problemas, las habilidades visoespaciales, la coordinación motora o la percepción táctil. En este grupo están englobados los denominados trastornos del aprendizaje no verbal. Asimismo, se seleccionan tres grandes grupos diagnósticos. Primero, la dislexia, que bien decíamos anteriormente que es el trastorno de la lectoescritura. Tenemos la discalculia, que está relacionada con los trastornos de las matemáticas, y lo que hemos visto ahora, que son los trastornos de aprendizaje no verbal, que son una combinación de varios trastornos. Vamos a ver qué es la dislexia, analizando algunas de sus características principales. La dislexia se define como un trastorno del neurodesarrollo, el cual genera problemas en el aprendizaje en el uso del lenguaje, la lectura y la escritura. ¿Por qué? Porque se ven afectadas las áreas básicas del proceso fonológico y de decodificación de las palabras aisladas. Esa es la primera definición que tenemos de dislexia. Se suele utilizar este término para diferenciar la dislexia que acontece en los niños durante la etapa escolar de aquella que acontece en etapas posteriores de la vida en pacientes que pierden las habilidades lectoras previamente adquiridas. ¿Ya? Por ejemplo, si el estudiante presenta un daño cerebral, va a adquirir una dislexia y eso se llama dislexia adquirida. De una forma sintética, los disléxicos tendrían problemas para decodificación fonológica. ¿Qué significa esto? Que les va a costar encontrar la correspondencia entre los elementos básicos del lenguaje escrito, grafemas o letras, y los elementos básicos del lenguaje verbal, que son los fonemas, el sonido de las palabras, ¿ya? La dislexia es un trastorno que muchas veces puede ser hereditario, por lo que la historia familiar de dislexia es un factor determinante de cara al diagnóstico temprano de un niño con sospecha de este trastorno. Cuando nosotros tenemos la sospecha de que un estudiante presenta dislexia, es necesario realizar una evaluación a tiempo para poder intervenir de la mejor manera. La dislexia no es un trastorno curable, pero sí es tratable. Por lo tanto, es bueno que se trate a tiempo y así podemos disminuir barreras que muchas veces causan consecuencias negativas. Pasemos a lo que es la discalculia. La discalculia es un trastorno del aprendizaje, el cual provoca dificultad para adquirir las habilidades referidas a las matemáticas. En niños con una inteligencia normal, un coeficiente intelectual regular, estabilidad emocional y con una formación académica adecuada o estándar. ¿Qué quiero decir? Un estudiante que no presenta ningún trastorno, ya sea emocional o un trastorno extra, y aún así tiene dificultades en las matemáticas, podríamos decir que tiene discalculia. O sea, un trastorno que afecta muchas de las habilidades cotidianas, ya que las matemáticas son necesarias para todas las cosas que hacemos día a día. ¿Ya? Por ejemplo, los calendarios, la hora,
las partituras en el caso de la música, las direcciones, los números de la calle, el manejo de los recursos monetarios, incluso hasta para cocinar. Por lo tanto, es súper importante poder trabajar con un estudiante que presenta discalculia. Y por último tenemos los trastornos del aprendizaje no verbal, ya que se abrevia como TANV. El niño con este trastorno eh, se caracteriza por presentar una alteración en la percepción táctil y también en la percepción visual, así como en la psicomotricidad. ¿Qué quiero decir con esto? El niño presenta una torpeza motora, mala coordinación y por padecer dificultades para la adaptación al material o a las tareas novedosas. El estudiante que presenta trastorno de aprendizaje no verbal también presenta necesidades para la atención táctil y visual, así como en las conductas exploratorias. Si el estudiante presenta dificultades en esta área, es muy difícil que el estudiante pueda adquirir el aprendizaje de forma regular. El perfil se completa con la presencia de una afectación de la memoria táctil y visual, problemas para que la formación de conceptos y, y en la capacidad de resolución de problemas. Si deseas recibir el manual explicativo de esta clase, déjanos tu correo en el enlace que aparece en la publicación y con mucho gusto te lo enviaremos. Por tu atención, muchas gracias.